Hola, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la reacción almorávide por el profesor César Olivera, Serrano, del CSIC de Santiago de Compostela. Y bueno, pues a ver si pudiéramos, con un poquito de suerte, llegar a lo que es el pacto de unión, para ver más o menos cómo llegamos luego al punto del equilibrio de los reinos, con la invasión almohade y todas estas cosas. Bueno, el panorama peninsular tras la conquista de Toledo allá por 1085 nos narra lo siguiente: la incorporación del inmenso reino de Toledo en 1085 a la monarquía de Alfonso VI tuvo una trascendencia que rebasó los límites de la península. La repercusión de la noticia en la cristiandad latina fue bastante considerable, es decir, que el saber que ya se había unificado la taifa de Toledo a lo que es el reinado cristiano de Alfonso VI, pues la verdad cayó muy bien entre la opinión pública de aquella época, sobre todo evidentemente los cristianos. La repercusión latina fue muy considerable y sirvió para estimular la confianza de los europeos en sí mismos y en las posibilidades que se abrían ante una lucha favorable contra el Islam. Empezaba ya por entonces a invertirse la tendencia secular negativa que había atenazado a los poderes occidentales en los límites estrechos del continente, como pronto se vería en la cruzada, las famosas cruzadas de los templarios, lo que es la Guerra Santa, que acordaros que uno de los grandes fundadores fue el Papa Gregorio de Acre, allá por la última época, diremos del 800, 900, por ahí, quizás un poquito más adelante. Bueno, este dato lo corroboraré y lo colgaré en la introducción, descripción de este capítulo, porque quiero mirarlo bien y no confundirme. Pero vamos, fue el obispo el Papa de Acre, Gregorio, ¿vale? Seguimos. La noticia de la pérdida de Toledo también tuvo un gran eco en el mundo islámico. De hecho, obtuvo una respuesta inmediata con la subsiguiente reacción almorávide, que truncó en parte el éxito cristiano en 1086. Es decir, que al saberse esto, la rebelión musulmana va a correr a cargo, en este caso, de la tribu de los almorávides. Pero la caída de Toledo tuvo sobre todo repercusiones en la península. Benefició a su principal impulsor, Alfonso VI, que veía por fin los resultados de una palpable política de desgaste económico y militar implícita en el sistema de parias que su padre había puesto en marcha medio siglo antes. Además, se sentía en condiciones de monopolizarlo en toda la península, abrigando esperanzas bien fundadas de culminar dentro de un plazo no muy lejano a la recuperación del viejo reino visigodo, lo cual tenía mucho que ver con los ideales neogoticistas y la monarquía castellano-leonesa que se encarnaba. Frente a los restantes poderes cristianos en el ámbito pirenaico, Alfonso no pensaba en una sumisión, algo impensable, pero sí una jerarquización en la que él mismo era la cúspide, y de ahí su empeño en concretar con ellos vínculos vasalláticos. Así lo hizo con Sancho Ramírez de Aragón allá por el 63 y 94, y tras la invasión castellano-aragonesa del Reino de Navarra en el 76 y su posterior reparto. Esta desmembración del territorio navarro durará hasta 1134 y debe ser atribuida tanto a la iniciativa castellana como a la aragonesa, pues ambas partes beneficiaba una simplificación de las fronteras frente a la taifa aragonesa. En un sentido intervencionista, de lo que se ha hablado, tiene el apoyo prestado además por el conde de Urgel frente a Berenguer Ramón II, que le llamaban el fratricida, en 1076 a 1082. La recuperación de Toledo era el símbolo de la Hispania visigoda, perdida en el 711, que empezaba a revivir después de muchos siglos. Los viejos ideales de la restauración cobraban una nueva vida y la consolidaban en su propia posición en el ámbito peninsular. La restauración de la sede
primada toledana, llevada a cabo poco tiempo después por la conquista, allá por el 1088, tenía además un claro sentido político y eclesiástico, pues era también una proclamación del ideal goticista, como reafirmación frente a Gregorio VII. Gregorio VII, aquí está, es el Papa de Acre, ¿vale? Y también un modo de asegurar que el mapa de la geografía diocesana se estaba llevando a cabo y no perjudicaría sus intereses. Las buenas relaciones del monarca con Cluny explican la facilidad que tendrá la introducción de la reforma gregoriana en sus dominios. Evidentemente, el gregoriano viene efectivamente del Papa Gregorio, de lo que os he dicho, en la época de Bizancio y todo esto. Me he quedado aquí un segundito. Vale. Las buenas relaciones del monarca con Cluny explican la facilidad que tendrá la introducción de la reforma gregoriana en sus dominios, lo cual supuso una contrapartida bien vista por Roma. Si a esto añadimos la fluida y estrecha relación con la nobleza de Borgoña y francesa, observaremos esa variopinta y vertiente cosmopolita europea que siempre se ha querido ver en su figura, un poco las antípodas de ese otro gran personaje que ha venido a ser el símbolo de la época de Rodrigo Díaz de Vivar, prototipo del combatiente profesional muy eficaz en la lucha, aunque bien anclado en las ancestrales costumbres del mundo castellano. Con el control de la buena parte de la meseta meridional, Alfonso VI habría logrado también cortar por lo menos la dificultar las rutas terrestres que comunicaban con Al-Ándalus, con el Valle del Ebro, pues Al-Qadir de Valencia era su aliado y actuaba en modo de estado tapón, de modo que la independencia y la gran taifa aragonesa y las restantes taifas levantinas al sur de la desembocadura del Ebro estaban llamadas a desaparecer en un plazo breve, al menos en los planes del rey, que consideraba como suyas todas las futuras expansiones hacia el este. Respecto a sus propios dominios, el monarca pudo impulsar la colonización y organización territorial de la amplísima franja territorial comprendida entre el Duero y el sistema central, lo que llamaban las Extremaduras, contando con que la nueva frontera con el Islam quedaba poco más o menos fijada en las riberas del Tajo. Eran tierras desde antaño que habían estado bajo el poder cristiano, pero apenas habían sido pobladas o controladas de manera efectiva, aparte de su proximidad en los dominios musulmanes. Lo mismo sucedía con las más meridionales, que estaban en la vertiente sur del sistema central, aunque estas tardarían más tiempo en poblarse y organizarse, lo que harían de manera más lenta, si bien Toledo y otros núcleos urbanos de su reino recibieron fuero poco tiempo después de su ocupación. De este modo, la repoblación castellano-leonesa, iniciada con Alfonso VI en un periodo netamente expansivo que no será interrumpido ni siquiera con la amenaza militar almorávide, y en este punto reside uno de los éxitos más importantes del monarca, los almorávides, en cambio, no serán capaces de poner en marcha un proceso colonizador semejante en las tierras arrebatadas a los reinos cristianos. Los reinos pirenaicos habían alcanzado su mayor madurez y extensión territorial durante los primeros tercios del siglo XI, pero en la época de la conquista de Toledo aún seguían atrincherados tras una línea defensiva muy próxima a la retaguardia. Su zona natural de expansión estaba forzosamente en la cuenca del Ebro, y de la red defensiva islámica complicaban también las conquistas cristianas y, por otro lado, la protección que dispensaba Alfonso VI a los monarcas instalados en la taifa de Zaragoza, que impedía la expansión. Tras su ascenso al trono de Navarra en 1076, Sancho Ramírez de Aragón atacó la taifa de Zaragoza, protegida por el Cid, y finalmente consiguió ocupar las plazas de Ayerbe y Graus en el 84, iniciando de este modo la expansión por el llano. Los condes fueron capaces, a pesar de sus desavenencias, de presionar sobre las taifas del Bajo Ebro y proseguir la repoblación en tierras interiores, al tiempo que iniciaban sus primeros contactos con las tierras transpirenaicas del sur de Francia. Es decir, que empiezan estos condes de Barcelona y todos estos sitios empiezan allá por fin a aliarse con los francos, es decir, con los pobladores de Francia.
A pesar del desequilibrio territorial entre los reinos de Alfonso VI y los estados pirenaicos, no conviene hacerse una idea falsa acerca de la solidez de este poder. Por debajo de los ideales unificadores funcionaba también la compartimentación política de los territorios de su corona, donde algunos magnates tenían amplias parcelas de poder regio. No era posible ejercer la autoridad de manera homogénea en toda la geografía de sus dominios, ni existían las instituciones centrales capaces de llevar a cabo una administración coherente. Aunque la secesión del Condado de Castilla se había cortado con la transformación del reino asociado a León a través de la monarquía, había un extenso territorio noroccidental, que es Galicia y Portugal, que mantenía un elevado grado de autonomía. Si bien es cierto que el rey de Galicia, hijo de Fernando I, al igual que Alfonso VI, habría sido reducido a prisión sin haber visto cumplidas sus esperanzas de tener un reino propio, es decir, que todavía no eran independientes. En suma, hacia el 1085, el proyecto imperial encarnado por Alfonso VI había llegado a tener un prestigio indudable y podía confiar en un futuro más halagüeño respecto de los territorios del Al-Ándalus. Pero la realidad cotidiana de los dominios cristianos distaba mucho de ser lo que entendemos hoy por Estado centralizado y cohesionado. La llegada de los almorávides en 1086 será una dura prueba de fuego que hará temblar los cimientos de las monarquías castellano-leonesas. Y vamos a entrar de lleno en la invasión almorávide. La primera campaña de Yusuf tiene lugar en el 1086. No se puede entender la invasión almorávide de la península sin considerar primero la agobiante situación de la primera generación del reino de Taifas. Un alto aquí en el camino. Si escucháis de fondo a un perrillo ladrar, es mi perro Oliver, que está insoportable. Como es un chihuahua, no le puedo regañar porque es muy chiquitito y tampoco quiero que me coja miedo, pero que está en un plan que ni os lo podéis imaginar. Está muy, muy pesado. No sé si es que va a haber tormenta y se vuelven más pesados, pero bueno. Corto ya este inciso, era por si oíais ese ruido de fondo. Bueno, volvemos. Asfixiados por la carga económica de las parias, enfrentados entre sí por culpa de los diferentes intentos de la hegemonía del Andalus y de los reyes andalusíes, tuvieron finalmente que ceder ante los reyes cristianos y pagar elevadas sumas de dinero que socavan a la larga en su propio poder, pues la población que soportaba la presión fiscal era el campo abonado para la difusión de ideas radicales. Las mismas monarquías andalusíes eran plenamente conscientes de lo apurado de su situación y de lo inviable que resultaba a largo plazo su supervivencia política. Comprendían que un poder extremo autoritario como el almorávide podía llegar a ser una amenaza mortal, pues la fuerza militar de los norteafricanos descansaba en una interpretación radical y rigorista del credo islámico y que podía aplastarles a ellos mismos más pronto que tarde. La célebre frase que atribuye el rey sevillano al Mutamid, aunque es tardía y procede del cronista cristiano, que decía: prefiero ser camellero con los almorávides que porquero con los cristianos, refleja una realidad dramática. El fenómeno almorávide había nacido en los años 30 como movimiento de pureza religiosa de la mano del asceta Abdallah ibn Yassin, que fue conocido con el nombre de Almorávid, es decir, los hombres de Ribat, derivando pronto hacia una fraternidad religiosa de ascetas guerreros. Comenzaron a expandirse por el Sáhara a mediados del siglo y más tarde su hermano Yahya Abubakr conquistó el actual territorio de Marruecos entre 1056 y el 84, pero fue su sobrino Yusuf ibn Tasufín en 1062 y 1106 el gran jefe de la confederación que levantó el gran imperio con sede en Marrakech, ciudad fundada en el 71, cuya capital sirvió para sedentarizar el movimiento político almorávide. Yusuf creó un sistema administrativo estatal y organizó un poderoso ejército imbuido en un fervor religioso nada desdeñable. En la década anterior a la invasión, las costas del actual Marruecos cayeron bajo su dominio, y siendo especialmente importante la toma de Ceuta en el 84 para desembarco en la península ibérica en el 86. La petición formal de ayuda de Yusuf fue cursada por el Al-Mutamid de Sevilla y sus aliados Al-Mutawakkil de Badajoz y Abdalá de Granada. El compromiso de Yusuf
consistía en hacer la guerra santa contra los cristianos, especialmente contra Alfonso VI, pero el caudillo bereber tuvo que prometer respeto e independencia a las taifas. El desembarco de 12.000 caballeros se hizo en Algeciras a finales de julio de 1086 y la continuación se fueron juntando tropas de apoyo andalusíes procedentes de Sevilla, Badajoz, Granada, Málaga y Almería, hasta alcanzar unos 20.000 combatientes. El objetivo principal de la campaña era recuperar Toledo y su reino, y por primera vez surgía el proyecto de la reconquista islámica, opuesto a la cristiana. Yusuf tomó todas las precauciones posibles, incluyendo la ruta extremeña en dirección a Badajoz, en un territorio seguro para sus líneas de abastecimiento. En cambio, Alfonso VI fue imprudente al subestimar la capacidad almorávide y claramente temerario a tratar de buscar una victoria rápida y contundente con su enemigo. La necesidad de hacer una demostración de fuerza con la que cortar en seco la interrupción del pago de parias de algunos reyes de taifas acababan de decidir decidir como el de Zaragoza, al que tuvo que vencer el mismo año 86 con el fin de que volviera a cumplir con sus obligaciones. Antes de dirigirse al encuentro de Yusuf, este monarca había colocado en la taifa de Valencia al Cadir con apoyo militar de Alvar Fáñez, que había tomado la plaza de Aledo, un punto estratégico en la frontera dentro de un territorio poblado mayoritariamente por mozárabes, desde que podían lanzarse ataques contra el territorio murciano. Un segundito, por favor. Es que me entraba una llamada y no podía cogerla ahora mismo. El encuentro decisivo entre los ejércitos tuvo lugar el 23 de octubre de 1086 en la comarca de Alzayaga, dehesa de las Sagrajas, cerca de Guadiana. La imprudente ofensiva cristiana quedó desbaratada por el movimiento envolvente de los almorávides. Los vencedores, que denominaron aquella batalla como la Jornada del Viernes, cortaron las cabezas de todos los cristianos que habían caído en combate. Alfonso VI se retiró a Coria y luego se refugió en Toledo, pensando que esta ciudad sería atacada en breve plazo, pero Yusuf retrocedió hasta Sevilla y regresó después al norte de África, sin intención por el momento de involucrarse más en la política peninsular. El valor moral de la victoria de Sagrajas o Zalaca fue mucho mayor que el táctico y se convirtió además en un símbolo del nuevo tipo de guerra teñida de dramatismo y connotaciones religiosas. La difusión que volvió a tener la noticia de la batalla en la cristiandad y en el mundo islámico fue de nuevo muy grande, pero no tanta como para el año anterior, por la sencilla razón de que Toledo no cayó en manos musulmanas. La pronta retirada de Yusuf al norte de África, tras dejar una tropa de 3.000 jinetes en la península, permitió a Alfonso VI proseguir el control de los territorios que consideraba de influencia y dominio propio. Se entrevistó en 1087 con Sancho Ramírez y su hijo Pedro y contempló y completó el acuerdo sobre el reparto de Navarra en el 76. Rodrigo Díaz, para atacar al Mudir Lérida, cercaba Valencia con ayuda de Berenguer Ramón II de Barcelona, y Al-Qadir regresó a Valencia mientras el Cid se instalaba en Requena, a la espera de los acontecimientos. Este fácil retorno a la normalidad explica la segunda venida de Yusuf en 1088, porque a pesar del brillo de su victoria, pocas cosas se habían movido en España. Vamos a ver la segunda y tercera campaña de Yusuf, que abarcarán el periodo del 88 al 90. La segunda campaña de Yusuf tuvo lugar en el 88 y se enmarca dentro de unas circunstancias bastante parecidas a las que había vivido años antes. El caudillo norteafricano respondía a una demanda de auxilio de las taifas de Sevilla y Granada, aunque en esta ocasión la novedad principal de la campaña reside en el objetivo principal y no en la ciudad del Tajo, sino en la plaza de Aledo, desde la que combatieron García Jiménez hostigando a la región murciana. Los resultados fueron mediocres y Yusuf acabó levantando el cerco para regresar a Magreb, generando el descontento de sus aliados peninsulares. El propio Yusuf debió por entonces considerar en serio la posibilidad de actuar contra los reyes andalusíes, porque empezaban a ser más frecuentes las críticas abiertas de los ulemas contra la corrupción generalizada que vivía el Al-Ándalus. Es que es cierto,
digamos que la península ibérica no se ha librado de la corrupción nunca. Desde el momento data la nueva y definitiva ruptura del Cid con Alfonso VI, debido a la ausencia en la campaña de Toledo, el Cid pronto comienza a desplegar toda su capacidad militar y política, convirtiéndose en práctica en un poder autónomo en el Levante y Cuenca del Ebro, para enfrentarse al Munir en Denia en el 1089, y cuando éste muere en el 90 lo hace con los protectores del difunto Al-Mustaín de Zaragoza, Berenguer Ramón II, venciendo la batalla del Tébar en 1090, logrando el conde catalán una renuncia al cobro de las parias. Desde 1091 el Cid se centra en el Levante, mientras el rey de Aragón y Navarra hace lo propio en el Ebro, acercándose cada vez más a Zaragoza. Con la conquista progresiva del Monzón en 1089, el Castellar en el 91 y Estadilla en el 91, el tiempo de la repoblada Estella en el 90. Durante los años que separan la segunda-tercera campaña de Yusuf, se endurecen las críticas contra la legitimidad de los reyes de taifas, a los que se les acusa de imponer impuestos ilegales y otras transgresiones contra la ley coránica, además de recurrir a los reyes cristianos para defender sus propias conveniencias en el clan o en el linaje. En claro contraste, los dictámenes de aquellos años alaban la persona de Yusuf, en la que califican de defensor de la fe, y la justificación doctrinal para llevar a cabo la anexión de las taifas que estaban preparadas. La tercera campaña de Yusuf tendrá lugar entre el 90 y el 91 y tuvo, por tanto, una naturaleza bastante distinta a las anteriores. Aunque mantenía el deseo de asaltar Toledo, se proponía sobre todo el sometimiento de los reinos de taifas, cosa que consiguió de forma escalonada. Incorporó primero a Granada, después hace lo propio en Málaga, Tarifa, Córdoba, Carmona, Sevilla, Mértola, Ronda, Almería, Jaén, Murcia, Játiva, Denia y Valencia. De nada sirvió la apelación del común origen bereber al que algunos reyes esgrimieron para salvarse de la quema. La única taifa meridional que resistió este formidable empuje fue la del reino de Badajoz, aunque acabaría sucumbiendo 3 años más tarde, en el 94. Mientras en el Ebro solo quedaba en pie la de Zaragoza y el sistema ibérico de Albarracín. Muchos reyes príncipes andalusíes acabaron sus días en el destierro y fueron ejecutados. Al-Mutamid, por ejemplo, responsable de la venida de Yusuf, fue deportado a Tánger con su familia, donde murió en el 95. Las pérdidas territoriales de Alfonso VI no fueron excesivamente importantes, pues solo Aledo se cuenta entre las plazas evacuadas. Incluso llegó a recibir temporalmente algunas villas que habían pertenecido a príncipes musulmanes, como por ejemplo la que obtuvo en la reina Zaida de Córdoba, la Cuenca de Ocaña, Consuegra y Uclés. Y aunque todas ellas se acabarán perdiendo a comienzos del siglo XII, la desaparición de las parias fue la derrota más importante de todas. Fue el fracaso irreparable de su política y las consecuencias mucho mayores de esta derrota de unos territorios más o menos extensos, que además el esfuerzo militar que ahora tenía que afrontar era mayor que en los tiempos anteriores, y por este motivo tuvo que solicitar un tributo extraordinario de sus reinos, la petitum, para afrontar los gastos de la amenaza almorávide. Entre los restantes reyes cristianos peninsulares también se notó la desaparición de las parias, y entre ellos cundió el convencimiento de la gravedad que tenían la ofensiva africana en los combates del 90 por Sancho Ramírez de Navarra y Aragón, que ofreció su colaboración militar a Alfonso VI, y por su parte Berenguer Ramón II de Barcelona, que trató de aprovechar el tiempo antes de que fuese demasiado tarde, y en colaboración con Al-Hachib de Lérida, que atacó al Cid en la batalla del Tébar, lo cual sirvió al menos para reservarse en exclusiva la futura conquista de Lérida y desembocadura del Ebro. Alfonso VI decidió reanudar en 1092-93 la ofensiva militar, aprovechando la ausencia de Yusuf, y atacó 2 sectores más extremos de la frontera del Imperio almorávide. En la zona levantina, que es la actual Extremadura, y en 1092 atacó Tortosa y Valencia, con apoyo naval de Génova y Pisa, y aunque pocos resultados por culpa del retraso de las naves prometidas y de la respuesta almorávide a sus provocaciones, prescindió por completo de la colaboración del Cid, que se encontraba en la taifa zaragozana combatiendo
La Rioja contra su rival García Ordóñez. El fracaso final del rey en este sector oriental sirvió para que Rodrigo Díaz, el Cid, actuara con plena libertad de movimientos en las regiones levantinas a partir del 93, consolidando su poder autónomo. El Cid ocupa Valencia en el 94, derrota a los almorávides en la batalla de Cuarte y de las más importantes de su carrera militar, e impone el cobro generalizado de parias desde Valencia hasta Lérida y Tortosa. En este mismo año muere asediando Huesca Sancho Ramírez de Navarra y Aragón, y había tratado por todos los medios de proseguir el avance natural de sus reinos por tierras de Somontano. Su hijo sucesor, Pedro I, que gobernará del 94 al 104 de Aragón y Navarra, será el encargado de proseguir con la tarea con más éxito. En cuanto a la actual Extremadura, Alfonso VI reforzó la alianza con al Mutavaquil de Badajoz, al que le entregó Santarém, Lisboa y Sintra. Pero también este frecuente militar de este tipo de cosas salieron mal. La ofensiva almorávide en el 94 no pudo ser contenida por Raimundo de Borgoña, yerno del rey, y las operaciones militares culminaron con la anexión en plena taifa de Badajoz a modo de la frontera del Tajo. Retrocedió en la zona portuguesa. En el 95, por tanto, solo el Cid y Pedro I de Aragón y de Navarra son capaces de cosechar las victorias. Primero se mantiene invicto en la región levantina, aunque su independencia solo durará hasta su muerte, y en el segundo vence en la batalla de Alcoraz y ocupa Huesca en el 96. Incluso llegan a colaborar juntos contra los almorávides en la batalla de Bairén en el 97, defendiendo Valencia. Vamos a ver la cuarta campaña de Yusuf y las últimas conquistas almorávides, que van a tener lugar entre el 1097 y el 1110. En la última campaña de Yusuf, que se produce en el 97, se salda con una nueva victoria frente a las tropas de Alfonso VI en la batalla de Consuegra, mientras que Alvar Fáñez también es vencido en Cuenca por otro ejército almorávide mandado por Ibn Aisha. A partir de este momento, los generales y parientes del jefe bereber que vive en África hasta su muerte en 1106 serán los encargados de dirigir las operaciones en España, casi siempre con el objetivo principal de asediar la ciudad de Toledo, al menos su reino, y como este caso de continuar también con la presión contra la costa levantina defendida por el Cid. Pero la vida de Rodrigo Díaz y la independencia de sus estados tocaban ya su fin tras su última campaña victoriosa contra los almorávides en la de Murviedro en 1098. En 99 el Cid muere, dejando a su viuda Jimena la custodia del reino valenciano y territorios adyacentes. Pero la resistencia encabezada por Jimena sin apoyos externos solo pudo prolongarse hasta 1102, fecha en la que los cristianos abandonan la ciudad después de incendiarla. El emir almorávide Magdalí, que ha sido o había llegado al Al-Ándalus en el 1100, tomó las tierras redentas hasta las bases levantinas recién conquistadas. Desencadenó además diversas expediciones de saqueo en 1108 contra Cataluña, arrasando Penedès y el Vallés, hasta acercar la misma ciudad de Barcelona. El saqueo y el botín, que figuran en las campañas de iglesias, etcétera, etcétera, y objetos litúrgicos, tienen una lejana semejanza simbólica a la de Almanzora a finales del siglo X, en Compostela. El conde de Barcelona, Ramón Berenguer III el Grande, que gobernó del 97 al 1131, yerno del Cid, que había logrado a comienzos del siglo XII contener los primeros ataques musulmanes, no pudo evitar ahora la catástrofe, aunque la compensación le reorientó en su política hacia las tierras de la fachada septentrional del Pirineo. Las taifas musulmanas del sistema ibérico y del Ebro tampoco se salvaron de la debacle almorávide. La de Albarracín siempre había logrado salvar su independencia, al menos nominal, y quedó finalmente incorporada al imperio en 1103. La deposición de un segundito, por favor, un momentito. Madre mía, que no dejan de llamarme hoy. Como decíamos, las taifas del sistema ibérico y del Ebro tampoco se salvaron de la oleada almorávide, como habíamos dicho. Me había quedado en esto, que
que en la taifa de Zaragoza, regida por Mustaín II, logró mantenerse como protectorado almorávide tras su muerte en 1110. Pero el nuevo rey Imad al-Daula, Dios mío, no puedo pronunciarlo, no dudó o no pudo conservar el estatus de su padre y perdió el dominio del reino ese mismo año, manteniendo tan solo la fortaleza de Rueda a modo de refugio, que terminaba aquí también la existencia de la gran estirpe de los Banu Hud. O sea, los Banu Hud era otra rama. En los últimos años del reinado de Alfonso VI aparecen teñidos en una cierta impresión de fracaso entre las derrotas y retrocesos que padece el empuje almorávide. La figura, además, un drama personal y político. Un segundito, por favor, voy a beber agua. Que vaya interrupciones, un segundito. Perdonad, que prosigo. Es que me han estado interrumpiendo todo el rato y no podía continuar. En efecto, durante los primeros años del nuevo siglo se produce el crecimiento militar del poder navarro-aragonés, Pedro I y su hijo Alfonso. La táctica que emplearon fue eficaz, conquistaban las plazas de manera sistemática palmo a palmo, aunque fuesen en ocasiones de escasa importancia, hasta ir completando el circo de ciudades importantes. Recurrieron también a los apoyos externos de combatientes transpirenaicos y buscaron el vasallaje de la Santa Sede, una justificación moral que les permitiese el alejamiento político de Alfonso VI. Antes de morir en 1104, Pedro I vence la primera batalla de Bolea a las tropas de Zaragoza y entra en Barbastro en el 1100. Completa los 3 años siguientes la conquista de otras plazas como Bolea, Almudiente, Caparroso, Santa Cara, Piracés. En fin, Alfonso el Batallador logra duramente sus primeros años de reinado la conquista del Tauste, Egea, Balaguer, Tamarite y San Esteban, hasta derrotar en la batalla de Valtierra al Mustaín II de Zaragoza. Todo ello dentro de un plan bien trabado de acoso y conquista del reino de Zaragoza. Bueno, vamos a ver cómo se suceden estas batallas por los problemas sucesorios también que tienen lugar con Alfonso VI y los orígenes de Portugal. En el 1109, a la muerte de Alfonso VI, se abren para el conjunto de sus dominios una tormentosa cadena de problemas internos, empezando por el turbulento Pacto de la Unión entre Urraca I, que gobernó de 1109 a 1126, y Alfonso el Batallador, siguiendo por la cuestión sucesoria de Alfonso Raimúndez y su madre Urraca, a los comienzos de la secesión de Portugal bajo Alfonso Enríquez y concluyendo una de las campañas almorávides que ese mismo año llegan a Talavera, Guadalajara, Madrid y Toledo. Todos estos problemas relacionados con la sucesión del rey eran en realidad cuestiones que venían de bastante tiempo atrás y ocultaban problemas políticos de gran calado, como el reparto del poder de la corte y sus relaciones con la nobleza, que conviene hacer un breve repaso a esta cuestión sucesoria. Tras la conquista de Toledo en el 1085, Alfonso VI había empezado a tomar las primeras decisiones importantes relativas a la sucesión de sus reinados, pues tenía más de 50 años y solo tenía en ese instante a su hija legítima Urraca y 2 hijas bastardas, Elvira y Teresa, cuya madre era Jimena, hija del asturiano Muño Muñoz. El rey escogió pretendientes extranjeros para sus hijas, probablemente con la intención de situar a su familia por encima de las apetencias matrimoniales de los grandes magnates de la corte, y aunque quizás también para establecer las relaciones con unos linajes borgoñones con los de Cluny, que mantenía una estrecha relación. Urraca casó con Raimundo de Borgoña, conde de Amus, y el cuarto hijo del conde, Guillermo de Borgoña, fue el que fue elegido para este enlace. La mano de Elvira se le concedió a Raimundo IV de Toulouse, de la zona francesa, y la de Teresa a Enrique de Borgoña, hija del duque de Borgoña. Es muy probable que la revuelta de 1087 en Galicia, dirigida por los condes Rodrigo y Bela Obequiz de Lugo, obispo de Diego Peláez de Compostela, tenga mucho que ver con estos matrimonios, porque perjudicaban los intereses de García, único hermano vivo del rey, que consumía sus días en la prisión de Babia. El rey pacificó la rebelión de 1089
y aparece Raimundo de Borgoña investido en el territorio de Galicia y Portugal. Para su tranquilidad, García murió en 1090, sin haber salido de prisión y sin haber tenido descendencia, de modo que por esta vía Alfonso VI podía sentirse seguro. Al menos al difunto se le dio solemne sepultura en León, para recordar todo al mundo su condición. La situación de Raimundo en Galicia, Portugal, a finales del siglo XI, daba a aquel territorio un sosiego político del que se había carecido con anterioridad y habría indirectamente la posibilidad sucesoria para los hijos que tuviese con Urraca, siempre y cuando Alfonso VI no tuviese hijos varones. Raimundo y Urraca tuvieron descendencia, primero una hija en 1095 llamada Sancha y más tarde en 1105 un hijo llamado Alfonso Raimúndez. Con el tiempo acabará siendo Alfonso VII, el emperador. Raimundo y Urraca llegaron a tener una corte propia, en la que aparece como notario Diego Gelmírez, un personaje clave en el reinado posterior de Urraca. Pero entre tanto, Alfonso VI había tenido en 1093 un hijo varón bastardo, el único que llegó a tener, con la concubina Zaida, llamado Sancho Alfonso. Con el tiempo pasaría a ser candidato directo al trono tras su legitimación. Tras quedar viudo de la reina Constanza, Alfonso VI se casó en 94 con Berta, la princesa de origen lombardo y saboyano, de origen italiano, y por esta vía habría esperanza que llegasen hijos legítimos varones. El recelo de esta posibilidad explica que el famoso pacto sucesorio de Raimundo de Borgoña estableció con su primo Enrique con el fin de asegurar la sucesión en favor del primero, a cambio de la entrega al segundo del Reino de Toledo o bien de Galicia y Portugal. Se ignora si tuvo lugar en el 95 o en el 106 y si Alfonso VI llegó a tener noticia de su existencia, pero lo cierto es que el rey fue muy generoso con sus yernos, a los que dio nuevas parcelas de poder, probablemente para apaciguar sus recelos y asegurarse las cotas de poder que habían alcanzado hasta entonces. El más beneficiado fue Enrique, pues recibió en 1096 el gobierno del Condado de Portugal y el territorio que había estado junto a Galicia en manos de Raimundo, lo cual merece indicar su intencionada voluntad del rey en provocar fisuras entre ambos. Los historiadores portugueses siempre han estudiado con gran atención estas circunstancias, porque esta consideración del rey de Enrique de Borgoña nace más remota en referencia a la entidad propia del Condado de Portugal, que más tarde acabará siendo reino independiente. Esto no está claro en la concesión del condado, que fuese de naturaleza feudal o con carácter hereditario, como se ha dicho muchas veces, por la sencilla razón de que si en ese instante eran muy raras las cesiones de este tipo, más bien parece que a posteriori, una vez consumada la ruptura con Portugal en 1128, se reinterpretó el contenido de la cesión en este sentido. Enrique y Raimundo siguieron en los años siguientes formando parte de la corte, a la que con frecuencia se concurría en su sede invernal en León o Sagunia, aumentaban su poder en zonas geográficas distintas a las de Galicia y Portugal, por ejemplo, en las Extremaduras castellana y leonesa, aunque en general solo fueron capaces de cosechar derrotas frente a los almorávides. A medida que se aproximaba el último tramo de la vida del monarca, se complicaron las alternativas sucesorias. La reina Berta murió en el 99 sin dejar hijos. Alfonso VI contrajo un nuevo matrimonio con Isabel, y no se sabe con certeza si se trata de la princesa de Borgoña o la misma Zaida, ya citada una vez convertida al cristianismo, en cuyo caso tendría mucho que ver la legitimación de Sancho Alfonso y su promoción como sucesor al trono en 1107. Sabemos que el rey solo tuvo dos hijas con esta reina, llamada Sancha y Elvira, y que tuvo un tiempo de casarse otra vez en 1107 con Beatriz de Borgoña. Pero lo que interesa ahora destacar aquí es que su único hijo varón, tras ser legitimado, pasó a ser en 1107 el heredero en detrimento de Urraca y Raimunda, y que quedaban además desplazados del trono, también del hijo de ambos, Alfonso Raimúndez. De esta manera indirecta, Enrique y Teresa también resultaban perjudicados en la promoción de Sancho, por lo que no hubo sucesión al trono, cosa que nunca tuvieron, sino por la pérdida de una parte del poder que disfrutaban de Portugal.
Portugal, ya que el nuevo rey podía revocar con toda libertad la cesión del condado portugalense. Muy pocos meses después de la proclamación de Sancho moría Raimundo de Borgoña, dejando a su viuda Urraca y a su hijo Alfonso Raimúndez en una posición política inestable, pues en estas circunstancias parecía difícil evitar la subida al trono del hijo varón del rey. ¿Cómo justificar que era mejor una reina viuda que un hijo menor de edad? Con todo esto, Urraca se vio arropada por Guilmírez, que era el obispo de Compostela, y también por buena parte de la nobleza gallega en este camino, que estaba ya formando un partido y que defendía la legitimidad de Alfonso frente a su medio hermano Sancho. Sin embargo, Sancho Alfonso murió en la batalla de Uclés en 1108 y los planes sucesorios de Alfonso VI se vinieron abajo. Quedaba Urraca forzosamente como única heredera. El rey consideró necesario su matrimonio para que fuese capaz de afrontar las tareas de gobierno en las mejores condiciones posibles. El candidato castellano que la infanta y la nobleza castellana preferían en aquellas circunstancias era el conde Gómez González de Lara, que fue rechazado por Alfonso VI. El elegido fue Alfonso el Batallador, rey de Aragón y Navarra. Era el único candidato que gozaba de la confianza regia por su edad, su experiencia acreditada y por su condición real, y porque, en definitiva, no convenía dejar a Urraca en manos de un magnate que, por fuerte y poderoso que pudiera ser, no dejaba de ser más que otro de los que poblaban la corte. Por otro lado, era un desdoro para la realeza rebajarse a un matrimonio de esta naturaleza, tras haber sido usual la presencia de princesas extranjeras. Pasamos ahora a la repoblación y colonización y restauración eclesiástica, que esto ya me queda, vamos a ver, vale, un poquito ya. La repoblación y colonización y restauración eclesiástica consistirá o tendrá lugar a cabo de las manos de Alfonso VI. A grandes rasgos se han distinguido tres grandes líneas horizontales en las que se sitúan estas ciudades y villas. La nueva planta o raigambre romana o alto medieval, que reciben el fuero de pobladores en primer lugar del Camino de Santiago y en segundo término las Extremaduras y Transierra. El Camino de Santiago, que empieza a tener en estos años un flujo de peregrinos considerable y que se canaliza con los asentamientos francos en todos los núcleos más orientales. Por otro lado, yendo hacia el sur, también nos encontramos con la segunda línea de las ciudades y villas en torno a la tierra de campo de Beiras portuguesas, a modo que los puntos de contacto entre ambas ciudades del camino ya hemos citado, también tienen lugar las más significativas en el sentido este-oeste, que son las siguientes: Burgo de Osma, Silos, Valladolid, Palencia, Zamora, Constantín y Guimarea y Praga. Al sur, en la línea del Duero, aparecen las Extremaduras leonesa y castellana, el límite meridional con el sistema central, que se trata de una franja muy extensa cuya colonización fue intensamente promovida por Alfonso VI, como algunos miembros de su familia, como Raimundo de Borgoña. Y también aquí hubo una concesión de frecuentes fueros y hubo además traslados de pobladores mucho más numerosos que en otros casos anteriores. Básicamente se empiezan a repoblar las tierras. Luego, en este periodo vamos a hablar del orden político. Los reinos cristianos maduraron también en su desarrollo político, aunque de manera lenta, conservando en buena parte la tradición anterior, sobre la que se superponen algunas novedades que conviene señalar. El orden político, que descansaba en buena medida en la capacidad de iniciativa de las monarquías, poco a poco nada en estructuras institucionales preexistentes. Los poderes del rey se seguían ciñendo a unas cuantas funciones simples, pero fundamentales, como la organización de la misma casa real, la dinastía, la aplicación de la justicia y dirección de la guerra, y la organización eclesiástica con la capacidad de movilizar los recursos. La aplicación de estos principios generaba una sociedad de repartos de poder que establecía los consensos, de modo que se podía afirmar que la realeza es siempre fundamento de toda la organización política. Básicamente se sigue importando el sistema feudal.
Al-Ándalus bajo el dominio almorávide, pues la supresión de los reinos de taifas y a partir de la tercera campaña de Yusuf convirtió el territorio andalusí en una provincia fronteriza en el imperio que se gobernaba desde Marrakech. Aunque no se sabe con certeza el número de norteafricanos que se instalaron de manera permanente tras las campañas, la cifra puede hacer un rango aproximadamente de unos 100.000 inmigrantes. Los almorávides siguieron anclados a una concepción tribal. Las designaciones y alianzas y lazos étnicos y familiares se regulaban en el ejercicio de la transmisión del poder. La población andalusí hacia 1085 había perdido gran parte de su conciencia de la umma, comunidad, y había olvidado sus ancestrales estructuras tribales o antepasados legendarios, aunque apelaban a ciudades y lugares de origen. Cuando los almorávides desembarcaron, tuvieron problemas para diferenciar a los enemigos de los andalusíes. Estos últimos en cambio sabían diferenciar los grupos étnicos de los invasores, y de hecho algunos tenían una mala fama especial, como los negros bereberes, de encarnación de la brutalidad soldadesca, que hubo además grupos homogéneos de raza negra, lo que compró Yusuf para engrosar su ejército. La transigencia o intransigencia de los judíos que se dejó sentir desde la llegada de Yusuf sobre toda presión fiscal no parece casual, y además aumentan en esa época las referidas que aluden a los judíos que emigren al norte cristiano. Desde este contiguo o antiguo habitaban barrios bien localizados antecedentes de las juderías. La caída de las taifas disminuyó su poder, siendo una medicina de sus actividades más destacables dentro de la etapa almorávide. Las restricciones que pesaban sobre ellos parecen además bastante a las que afectaban a los cristianos mozárabes. El judío podía encarnar lo peor del ser humano: la traición, el engaño, la avaricia y la ruindad. Ya tenían este colofón desde aquella época, o sea, no es de extrañar que después Hitler recurriera a este tipo de relatos medievales para construir su relato de la xenofobia, el racismo y evidentemente lo que era la solución final para extirpar a los judíos y la limpieza étnica. Todo esto tiene lugar en estos periodos. Hay una gran mezcolanza de culturas y, en fin, básicamente viven de lo mismo que vivían sus antecesores: el campo, la agricultura, la ganadería, todos los sectores y los gremios de las profesiones como alfarería, orfebrería, etcétera, y los mercados. Básicamente terminamos aquí el capítulo de hoy, para mañana o pasado hablar de lo que es el Pacto de Unión de los reinos, de cómo se puede hacer una estabilidad en el reino hispánico, y para luego finalmente ya trasladarnos a lo que es la herencia de Alfonso VI, ya unificando el imperio hispánico y el imperio cristiano, que ya empezará a los albores del reinado de la herencia de Alfonso VI. Bueno, pues nada, como siempre, agradeceros vuestra atención, recordaros que me gustaría que os sigáis suscribiendo. Sí que he notado comportamientos de suscriptores que aparecen y desaparecen. Por favor, si os suscribís, dejar mantenida la suscripción para no bajar en la estadística, y que a ver si podemos llegar con estos pasos a lo que es los 100.000 suscriptores, ¿vale? Para seguir difundiendo la cultura. Bueno, pues os mando un abracito, desearos que paséis una feliz tarde y gracias por escuchar. Hasta luego.